La batalla de los campos de Pelennor. Pero no era un cabecilla orco ni un bandolero el que conducía el asalto de Gondor. Las tinieblas parecían disiparse demasiado pronto antes de lo previsto por su amo. Momentáneamente, la suerte le era adversa y el mundo parecía volverse contra él. Y ahora se le escapaba la victoria, cuando ya iba a ponerle las manos encima. No obstante, él tenía aún el brazo largo, autoridad y grandes poderes. Rey, espectro del anillo, señor de los Nazgûl, disponía de muchas armas. Se alejó de la puerta y desapareció. Théoden, rey de la Marca, había llegado al camino que iba a la puerta al río. De ahí había marchado a la ciudad, distante, ahora a menos de 1 milla. Moderando el galope de caballos, buscó nuevos enemigos y los caballeros de la escolta lo rodearon, y entre ellos estaba Dernhelm. Un poco más adelante, en las cercanías de los muros, los hombres de Elfhem luchaban entre las máquinas de asedio, matando enemigos, traspasándolos con las lanzas, empujándolos hacia las trincheras de fuego. Casi toda la mitad norte de Pelennor estaba ocupada por los Rohirrim, y los campamentos ardían y los orcos huían en dirección al río como manadas de animales salvajes, perseguidas por cazadores, y los hombres de Rohan galopaban libremente a lo largo y a lo ancho de los campos. Sin embargo, no habían desbaratado aún el asedio ni reconquistado la puerta. Los enemigos que lo custodiaban eran numerosos y la otra mitad de la llanura estaba ocupada por ejércitos todavía intactos. Al sur, del otro lado del camino, aguardaba la fuerza principal de los Hardre, y la caballería estaba reunida en torno del estandarte del capitán. Y él miró el horizonte a la creciente luz de la mañana y vio muy delante y en pleno campo de batalla la bandera del rey, con unos pocos hombres alrededor. Poseído por una furia roja, lanzó un grito de guerra y desplegó el estandarte, una serpiente negra sobre fondo escarlata, y se precipitó con una gran horda sobre el corcel blanco en campo verde, y las cimitarras desnudas de los sureños centellaron como estrellas. Solo entonces reparó Théoden en la presencia del capitán negro. Sin esperar el ataque, azuzó con un grito a crin blanca y salió al paso de su adversario. Terrible fue el fragor de aquel encuentro, pero la furia blanca de los hombres del norte era la más ardiente, y sus caballeros más hábiles con las largas lanzas y despiadados. Como el fuego del rayo en un bosque, irrumpieron entre las filas de los sureños abriendo grandes brechas. En medio de la refriega luchaba Théoden, hijo de Tengel, y la lanza se le rompió en 1000 pedazos cuando abatió al capitán enemigo. Atravesó con la espada desnuda el estandarte, golpeando al mismo tiempo asta y jinete, y la serpiente negra se derrumbó. Entonces todos los sobrevivientes de la caballería enemiga dieron media vuelta y huyeron lejos. Se me está poniendo la piel chinita. Un paréntesis. Me estoy erizando. Sí. Mas he aquí que de súbito, en la plenitud de la gloria del rey, el escudo de oro empezó a oscurecerse. La nueva mañana fue quitada del cielo. Las tinieblas cayeron alrededor. Los caballos gritaban encabritados. Los jinetes arrojados de las sillas se arrastraban por el suelo. ¡A mí! ¡A mí!, gritó Théoden. ¡De pie, Orlingas! ¡No os amedrente la oscuridad! Pero Crin Blanca, enloquecido de terror, se había levantado sobre las patas, luchaba con el aire y de pronto, con un grito desgarrador, se desplomó de flanco. Un dardo negro lo había traspasado y el rey cayó debajo de él. Rápida como una nube de tormenta descendió la sombra y se vio entonces que era una criatura alada, un ave quizá, pero más grande que cualquier ave conocida, y parecía desnuda, pues no tenía plumas. Las alas enormes eran como membranas coriáceas, entre dedos callosos hedían. Una criatura, acaso de un mundo ya extinguido, cuya especie, escondida en montañas olvidadas y frías bajo la luna, había sobrevivido, incubando en algún nido horripilante esta progenie última y maligna. Y el Señor Oscuro la había adoptado alimentándola con carnes putrefactas, hasta que fue mucho más grande que todas las criaturas aladas, y como cabalgadura la habían entregado a su servidor. Descendió y luego, replegando las palmas digitadas, lanzó un graznido ronco y se posó de pronto sobre Crin Blanca y le hincó las garras encorvando el largo cuello implume. Una figura envuelta en un manto negro, enorme y amenazante, venía montada en aquella criatura. Llevaba una corona de acero, pero nada visible había entre el aro de la corona y el manto, salvo el fulgor mortal de unos ojos. El señor de los Nazgûl, llamando a su corcel antes de que se desvaneciera otra vez la oscuridad, había retornado al aire y ahora volvía a atacar, trayendo consigo la ruina, transformando la esperanza en desesperación y la victoria en muerte. Blandía una gran masa negra. Pero Théoden no había quedado totalmente abandonado. Los caballeros del séquito yacían sin vida en torno o habían sido llevados lejos de ahí, arrastrados por la locura de sus corceles.
Uno, sin embargo, permanecía junto al rey, el joven Dernhelm, fiel más allá del miedo, y lloraba, pues había amado a su señor como a un padre. Durante la batalla, y hasta que la sombra bajó, Merry se había mantenido a salvo en la grupa de hoja de viento, pero de pronto el corcel aterrorizado había arrojado al suelo a sus jinetes y ahora corría desbocado a través de la llanura. Merry se arrastraba en cuatro patas como una limaña aturdida. Se sentía ciego y enfermo de terror. ¡Paje del rey! ¡Paje del rey!, le gritaba el corazón dentro del pecho. Tu obligación es seguir junto a él. Seréis como un padre para mí, dijiste. Pero la voluntad no le obedecía y el cuerpo le temblaba. No se atrevía a abrir los ojos ni a levantar la cabeza. De improviso, en medio de aquella oscuridad que le ocupaba la mente, creyó oír la voz de Dernhelm, pero le sonó extraña, como si le recordase la de alguien que conocía. «Vete de aquí, Dwynmerlaig, señor de la carroña. Deja en paz a los muertos». Una voz glacial le respondió. «No te interpongas entre Nazgûl y su presa. No es tu vida lo que arriesgas perder si te atreves a desafiarme. A ti no te mataré. Te llevaré conmigo muy lejos, a las casas de los lamentos, más allá de todas las tinieblas, y te devorarán la carne y te desnudarán la mente, expuesta a la mirada del ojo sin párpado». Se oyó el ruido metálico de una espada que salía de la vaina. «Haz lo que quieras, mas yo lo impediré si está en mis manos». «¿Impedírmelo? ¿A mí? Estás loco. Ningún hombre viviente puede impedirme nada». Lo que Merry oyó entonces no podía ser más insólito para esa hora. Le pareció que Dernhelm se reía y que la voz límpida vibraba como el acero. «Es que no soy ningún hombre viviente. Lo que tus ojos ven es una mujer. Soy Éowyn, hija de Éomun. ¿Pretendes impedir que me acerque a mi señor y pariente? Vete de aquí si no eres una criatura inmortal, porque vivo o espectro oscuro te traspasaré con mi espada si lo tocas». La criatura alada respondió con un alarido, pero el espectro del anillo quedó en silencio, como si de pronto dudara. Estupefacto, más allá del miedo, Merry se atrevió a abrir los ojos. Las tinieblas que le oscurecían la vista y la mente se desvanecieron, y ahí, a pocos pasos, vio a la gran bestia, rodeada de una profunda oscuridad y montado en ella una sombra de desesperación, al señor de los Nazgûl. Un poco hacia la izquierda, delante de la bestia alada y su jinete, estaba ella, la mujer que hasta ese momento Merry llamaba Dernhelm. Pero el yelmo que ocultaba el secreto de Éowyn había caído y los cabellos sueltos de oro pálido le resplandecían sobre los hombros. La mirada de los ojos grises como el mar era dura y despiadada, pero había lágrimas en las mejillas. La mano esgrimía una espada y alzando el escudo se defendía de la horrenda mirada del enemigo. Era Éowyn y también era Dernhelm, y el recuerdo del rostro que había visto en el sagrario a la hora de la partida reapareció una vez más en la mente del hobbit. El rostro de alguien que ha perdido toda esperanza y busca la muerte. Y sintió piedad y asombro, y de improviso el coraje de los de su raza, lento en encenderse, volvió a mostrarse en él. Apretó los puños. Tan hermosa, tan desesperada, Éowyn no podía morir. En todo caso, no iba a morir a solas, sin ayuda. El enemigo no lo miraba, pero Merry no se atrevía a moverse temiendo que los ojos asesinos lo descubrieran. Muy lentamente se arrastró a un lado, pero el capitán negro, movido por duda y la malicia, solo miraba a la mujer que tenía delante, y a Merry no le prestó más atención que un gusano en el fango. De pronto, la bestia horripilante batió las alas, levantando un viento hediondo, subió en el aire y luego se precipitó sobre Éowyn, atacándola con el pico y las garras abiertas. Tampoco ahora se inmutó Éowyn, doncella de Rohan, descendiente de reyes, flexible como un junco pero temblada como el acero, hermosa pero terrible. Descargó un golpe rápido, hábil y mortal, y cuando la espada cortó el cuello extendido, la cabeza cayó como una piedra, y la mole del cuerpo se desplomó con las alas abiertas. Éowyn dio un salto atrás, pero ya la sombra se había desvanecido. Un resplandor le envolvió y los cabellos le brillaron a la luz del sol naciente. El jinete negro emergió de la carroña alto y amenazante, con un grito de odio que traspasaba los tímpanos como un veneno. Descargó la masa. El escudo se quebró en muchos pedazos, y Éowyn vaciló y cayó de rodillas. Tenía el brazo roto. El Nazgûl se abalanzó sobre ella como una nube. Los ojos le relampaguearon y otra vez levantó la masa, dispuesto a matar. Pero de pronto se tambaleó también él, y con un alarido de dolor cayó de bruces, y la masa desviada del blanco fue a morder el polvo del terreno. Merry lo había herido por la espalda, atravesando el manto negro. Subiendo por el plaquín, la espada del hobbit se había clavado con el tendón detrás de la poderosa rodilla. «¡Éowyn! ¡Éowyn!», gritó Merry.
Entonces Éowyn, trastabillando, había logrado ponerse de pie una vez más y, juntando fuerzas, había hundido la espada entre la corona y el manto, cuando ya los grandes hombros se encorvaban sobre ella. La espada chisporroteó y voló por los aires hecha añicos. La corona rodó a lo lejos con un ruido de metal. Éowyn cayó de bruces sobre el enemigo derribado. Mas he aquí que el manto y el plaquín estaban vacíos. Ahora yacían en el suelo, despedazados y en un montón informe. Y un grito se elevó por el aire estremecido y se transformó en un lamento áspero, y pasó con el viento una voz tenue e incorpórea que se extinguió y fue engullida y nunca más volvió a oírse en aquella era del mundo. Y ahí, de pie entre los caídos, estaba Meriadoc el hobbit, parpadeando como un búho a la luz del día. Cegado por las lágrimas y a través de una bruma, vio la hermosa cabeza de Éowyn, que yacía inmóvil, y miró el rostro del rey caído en plenitud de la gloria, pues crin blanca en su agonía había rodado alejándose del cuerpo del soberano, de cuya muerte era sin embargo la causa. Merry se inclinó, y en el momento en que tomaba la mano del rey para besársela, Théoden abrió los ojos que aún estaban límpidos y habló con una voz fatigada pero serena. «Adiós, señor Holbitla», dijo. «Tengo el cuerpo deshecho. Voy a reunirme con mis padres, pero ahora ni aun en esa soberbia compañía me sentiré avergonzado. Abatí a la serpiente negra, un amanecer siniestro, un día feliz y un crepúsculo de oro». Merry no podía decir una palabra y no dejaba de llorar. «Perdonadme, señor», logró decir al fin, «por haber desobedecido vuestra orden y por no haberos prestado otro servicio que llorar en la hora de la despedida». El viejo rey sonrió. «No te preocupes, ya has sido perdonado. Que el magnánimo hable en nosotros. Vive ahora años de bendiciones y cuando te sientas en paz a fumar tu pipa, acuérdate de mí, porque yo nunca más podré cumplir la promesa de sentarme contigo en Meduslet, ni de aprender de ti los secretos de la hierba». Cerró los ojos y Merry se inclinó de nuevo, pero él pronto volvió a hablar. «¿Dónde estás, Éomer? Se me enturbia la vista y me gustaría verlo antes de irme. Él será el próximo rey y también quisiera enviarle un mensaje a Éowyn. No quería separarse de mí y ahora nunca la volveré a ver. A Éowyn, más cara para mí que una hija». «Señor, señor», empezó a decir Merry con voz entrecortada. «Está». Pero en ese mismo instante hubo un gran clamor y resonaron los cuernos y las trompetas. Merry levantó la cabeza y miró en derredor. Se había olvidado de la guerra y del resto del mundo. Tenía la impresión de que habían pasado muchas horas de que el rey cabalgara al encuentro de la muerte, cuando en realidad todo había ocurrido pocos minutos antes. Pero en ese momento cayó en la cuenta de que corrían el riesgo de quedar atrapados en medio de la gran batalla que no tardarían en comenzar. Nuevas huestes enemigas llegaban presurosas desde el río, y desde los muros avanzaban los ejércitos de Morgul, y más al sur desde los campos la infantería de Harad, precedida por la caballería y seguida por los Mumakil de lomos gigantescos que transportaban torres de guerra. Pero en el norte, una vez más reunido y reorganizada por Éomer, detrás del penacho blanco de su cimera, avanzaba la gran vanguardia de los Rohirrim, y desde la ciudad descendían todos los hombres que habían quedado dentro. Llevaban el cisne de plata de Dol Amroth y dispersaron a los enemigos que custodiaban la puerta. Un pensamiento cruzó un instante por la mente de Merry. ¿Dónde anda Gandalf? ¿Por qué no está aquí? ¿No podría haber salvado al rey y a Éowyn? En ese momento llegó Éomer al galope acompañado por los sobrevivientes de la escolta del rey que habían logrado dominar a los caballos. Y todos miraron con asombro el cadáver de la bestia abominable y los caballos se negaban a acercarse. Pero Éomer se apeó de un salto y el dolor y el desconsuelo cayeron de pronto sobre él. Cuando llegó junto al rey se quedó allí en silencio. Entonces uno de los caballeros tomó de la mano de Gutlaf el portaestandarte que yacía muerto, la bandera del rey, y la levantó en alto. Théoden abrió lentamente los ojos y al ver el estandarte indicó con una seña que se lo entregaran a Éomer. «Salve, rey de la Marca», dijo. «Marcha ahora a la victoria. Llévale mis adioses a Éowyn». Y así murió Théoden sin saber que Éowyn yacía a su lado, y quienes lo rodeaban lloraron clamando: «¡Théoden rey! ¡Théoden rey!». Pero Éomer les dijo: «No derraméis excesivas lágrimas. Noble fue en vida el caído y tuvo una muerte digna. Cuando el túmulo se levante llorarán las mujeres. Ahora la guerra nos reclama». Sin embargo, Éomer mismo lloraba al hablar. Perdonad.